Gracias, Padre, te damos por tanta bendición, por este día tan hermoso, tan maravilloso y que festejamos cumpleaños, porque cada año, pero cada día, tú nos das el aliento diario, que tengamos un corazón agradecido cada mañana al levantarnos, al ver la maravillosa creación que has hecho para nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos en este momento también que quites toda carga de nosotros para poder escuchar tu voz maravillosa cuando tú vienes y haces habitación en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, porque eres un Dios que te interesas personalmente por cada uno de nosotros. Así que estamos prestos para también escuchar tu voz, ese consejo diario que necesitamos de tu parte. Llénanos de tu amor, de tu paciencia, de tu misericordia para dar a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a seguir ahora con Hechos 25 y 26. Vamos a seguir en este maravilloso relato que nos hace Lucas. Prácticamente de esta segunda parte es lo que el apóstol Pablo está haciendo. ¡Qué hombre tan impresionante! Llevamos 20 años ya desde que Pablo se convirtió hasta la fecha. Ahorita que estamos viendo, por ejemplo, vimos en el capítulo 24 que el apóstol Pablo recorre todo lo que es el imperio romano, Asia Menor, Europa, llega hasta Grecia, ¿sí? Y entonces él está llevando el evangelio, lo que Jesús les había dicho a sus discípulos. ¿Qué les había dicho? Ir y hacer discípulos, ¿sí? ¿En dónde? Pues primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Es así como las olas, así que van creciendo. Y eso es lo que el apóstol Pablo estuvo haciendo y estaba haciendo también en ese momento. Pero después de recorrer todo esto, han sido 20 años de estar sembrando iglesias, de estar dándose a lo que es el ministerio de llevar la palabra viva, la salvación al mundo prácticamente. Entonces, él tiene en su corazón regresar a Jerusalén, ¿sí? Y para la fiesta del Pentecostés. Sin embargo, hay muchos profecías que gente que le dice no vayas porque vas a tener, ahí te van a apresar, ahí te van a hacer algo malo, no vayas, la gente está en contra de ti. Pero Dios había puesto en su corazón que fuera y le da una palabra muy certera. Una vez que él llega al puerto, él está regresando de todo ese viaje hermoso, ¿verdad? Ese tercer viaje, que es un viaje pues muy tremendo, porque fíjense cómo abarca, prácticamente va abarcando todo desde Antioquía, la iglesia que se fundó aquí en Antioquía, ¿verdad? Antioquía de Siria, porque hay otra Antioquía de Pisidia acá. Él va recorriendo todas las ciudades en donde él había puesto, había dejado hermanos allí que estaban predicando ya la palabra. Eran iglesias, fíjense, Tesalónica, Berea, los hermanos de Berea, Acaya, Corinto, se regresa por Mitilene, ¿sí? Y ahí va regresándose a Asón, a Mitilene otra vez, y va de regreso a Mileto, a Rodas, donde estaba el coloso de Rodas, a Pátara, y luego recorre todo esto en barco, llega a Tiro, a Tolemaida y a Cesarea. Cesarea ahorita vamos a ver una ciudad muy importante, muy hermosa. Y entonces vemos que finalmente aquí mismo en Cesarea le dicen, no vayas, había unas hijas, ¿verdad? De Felipe que eran profetizas, no vayas. A Gabo le dice, no vayas, un gran profeta también. Sin embargo, él tiene en su corazón ir a Jerusalén
con sus hermanos y baja a Jerusalén. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que había sido profetizado, ¿verdad? Ahí todos los hermanos inclusive tratan de matarlo, imagínense, él entra al templo tranquilamente sin hacer ningún problema ni nada, y aquí vamos a ver cómo estaba el templo. Fíjense cómo, vamos a ver que tenemos aquí el templo. ¿Se acuerdan que era la fortaleza? Este era el templo, era un templo enorme que Herodes había reconstruido. Había unos grandes atrios y toda la gente ahí se ponía en el templo. Ahí al lado del templo estaba el salón del Sanedrín, ¿sí? En donde estaban hacían juicios, era un juicio civil, era donde ellos tenían, los judíos hacían aquí, pues presentaban a los acusados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Juicios civiles y penales y todo. Entonces lo llevan a Pablo aquí al Sanedrín, que estaba aquí, y empiezan a interrogarlo, pero ellos no quieren escucharlo y lo quieren matar. Entonces, fíjense dónde estaba la fortaleza Antonia. Aquí estaba la fortaleza Antonia, que era donde estaban los romanos. Aquí estaban los soldados romanos. ¿Por qué estaban aquí cerquita del templo? Pues porque aquí era donde se reunían toda la gente y donde pues se podían levantar revueltas y se podían levantar gente en contra y hacer escándalo, ¿no? Entonces, aquí los de la fortaleza Antonia, cuando escuchan que aquí hay un gran alboroto y que están ahí tratando de matar a alguien, inmediatamente vienen, rescatan, los romanos rescatan al apóstol Pablo, se lo llevan a la fortaleza, ¿verdad? Con Lisias, el comandante de la fortaleza, y posteriormente ya sabemos que, bueno, se lo llevan a Cesarea. ¿Por qué se lo llevan a Cesarea? Pues por la razón de que Cesarea era la capital en aquel entonces donde estaban los gobernadores de Judea. Ya hablamos de que el reino se divide, ¿verdad? Herodes el Grande construyó esta gran ciudad de Cesarea y obviamente pues congraciándose con 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 el César, ¿verdad? César Augusto, él pues construye esta gran ciudad de Cesarea y él allí mismo también, fíjense qué hermosa ciudad, estas son ruinas, ¿sí? Estas son las ruinas de lo que era esta ciudad tremenda. Aquí vemos también un teatro enorme donde se dice que Pablo aquí disertó en este teatro. Ahorita les voy a poner también otra foto de lo que es el teatro. Miren nada más, esto se construyó, Herodes el Grande construyó esto que eran pues para que vinieran los barcos enormes aquí a atracar, por eso venían aquí los barcos y aquí atracaban. Todo esto lo construyó Herodes el Grande, el padre, ¿sí? Y bueno, y abuelo y bisabuelo de los que estamos viendo ahorita. Entonces, esta era la gran ciudad de Cesarea. Y vamos a ver también que estamos viendo, vamos a ver el teatro, que estamos viendo, el teatro, el foro, era un teatro enorme, era muy, muy hermoso. Vamos a ver, para que puedan ver que las construcciones que hacían en aquel entonces. Herodes el Grande, miren nada más qué hermoso está esto. Acuérdense que no había micrófonos, entonces por eso hacían esto, les llamaban anfiteatros, porque la persona se paraba aquí en medio y entonces podía escucharse por todo. Eran unos arquitectos increíbles porque hacían que se pudiera escuchar en toda esta parte de aquí, ¿verdad? Entonces,
pues era la ciudad de Cesarea era una ciudad impresionante que Herodes el Grande había construido y claro, pues le pone Cesario, ¿verdad? Es un puerto muy grande, entonces llegaban ahí los barcos y todo. Si van para allá, pues podemos ver las ruinas de esa ciudad. Bueno, entonces sabemos que allí lo llevan custodiado al apóstol Pablo, porque él dijo cuando el ejército romano va y lo rescata de los judíos que lo estaban matando, entonces dice, yo soy romano, y entonces inmediatamente lo rescatan y dicen, bueno, pues hay que hacerle un juicio a este hombre. Acuérdense la ley romana era muy importante y de hecho hasta ahorita muchos de los constituciones y los esquemas legales se basan en la ley romana, ¿sí? Entonces, va allá, Cesarea fue construida en el 25 al 13 antes de Cristo por Herodes el Grande. Y una cosa muy importante, siguen haciendo y están haciendo excavaciones. Y fíjense que en el 1961, ahí en Cesarea, recuerden que ahí fue donde también, acuérdense de lo de Jesús ante Poncio Pilato. Bueno, pues en 1961 la piedra Pilatos fue encontrada ahí. Menciona a Pilatos y esta es también una prueba de todo lo que la Biblia nos dice es correcto y es verídico, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que al final de Hechos 24, vamos a ver que tenemos aquí a Félix y a Drusila. Ya están en Cesarea y entonces el gobernador que gobernaba toda esa área eran Félix y Drusila, ¿sí? Recuerden que les había yo dicho que este Félix era una cosa tremenda, ¿verdad? Era una persona era una persona corrupta. ¿Cómo lo sabemos que era corrupta? Pues por lo mismo que la Biblia ahí nos dice, ¿verdad? Que él, pues, le gustaba que viniera Pablo a hablar con él, pero ¿para qué? ¿Qué era lo que le interesaba más que todo? Pues obviamente lo que le interesaba era que le diera dinero. Era un hombre que le gustaba el soborno, le gustaba que le dieran dinero y durante ese periodo, dicen los historiadores, que hubo mucho soborno, hubo mucha corrupción, los judíos hubo muchos malos manejos y los judíos lo odiaban y hubo muchos conflictos. Por eso, después de que Félix está ahí, solamente está 2 años y lo reemplazan de Roma, lo reemplazan por Festos, que es el gobernador que ahora viene en lugar de Félix, de este gobernador que era muy nefasto. Entonces vamos a ver ya en Hechos 25 cómo Poncio Festo empieza con Poncio Festo. Félix se va y llega Poncio Festo. Dice, Poncio Festo o Festo era un nombre diferente, fíjense. Entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea. Fíjense, luego llega él. ¿Cuál era la ciudad más importante de toda esa área donde estaban los judíos? Pues era Jerusalén. Entonces inmediatamente Festos, diligente, va a Jerusalén a ver qué es lo que está pasando. Le presentan aquí a Pablo, él está preso, que hay una cuestión muy tremenda que se está dando en Jerusalén. Entonces Festo inmediatamente va a Jerusalén, ¿sí? Desde Cesarea, dice, tomó muy en serio su puesto. Entonces dice, y los principales sacerdotes, fíjense, antes habían sido los celotes los que querían matar a Pablo, pero ahora dice, los principales sacerdotes
ya estaba acá arriba. Y los judíos más influyentes presentaron acusaciones contra Pablo e insistían con Festo. O sea, lo habían hecho con Félix, no habían podido hacerlo, habían pasado 2 años y entonces cambian ahora a Festo y siguen insistiendo, ¿sí? Pidiéndole el favor, fíjense, el favor de que hiciera traer a Pablo a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Ya habían preparado una emboscada, ¿se acuerdan? Cuando le habían dicho a Lisias, tráelo de acá de la cuartel de Antonia, tráelo al Sanedrín. Y entre el cuartel de Antonia y Sanedrín habían dicho, vamos a matarlo, una emboscada. Pues lo mismo, otra vez lo vuelven a hacer. Pero ahora los principales le decían, tráetelo de Cesarea, tráetelo para acá, Jerusalén, aquí lo vamos a enjuiciar. Pero como sabían que no podían comprobar nada en contra de Pablo, pues dijeron, aquí en el camino lo matamos. Otra vez, la segunda emboscada. Y entonces dice, para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea. Fíjense, dice bajo custodia, no dice preso, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo, pues hasta nos imaginamos que descansó de todos esos viajes y todo, pero en Cesarea lo trataban bien y vamos a ver cómo sabemos que lo trataban bien, fíjense. Estaba bajo custodia en Cesarea y que en breve él mismo saldría para allá. Dijo Festo, yo me voy a ir a enterar a ver de qué se trata todo este alboroto. Por tanto, dijo, que los más influyentes de ustedes vayan allá conmigo y si hay algo malo en el hombre, que lo acusen, ¿sí? ¿Qué quería? Fíjense, Festo. Festo quería impartir justicia, que se hiciera justicia. Entonces dice, después de haberse quedado no más de 8 o 10 días entre ellos, descendió a Cesarea. Y aquí en este descendió, acuérdense, siempre es lo mismo que decimos, que aunque subes y bajas y todo, pues siempre dices que subes a Jerusalén, ¿sí? Vamos a ver también aquí por qué en cierto motivo también decimos que subía a Jerusalén. Fíjense, aquí está Jerusalén. Entonces Jerusalén, este es el mar Mediterráneo. Había que subir también porque Jerusalén estaba acá arriba, ¿sí? En esta colina de aquí de arriba. Para acá está el Mar Muerto. ¿Se fijan cómo el Mar Muerto está mucho más abajo? Entonces, pues realmente estas eran las colinas que tenían que subir para subir aquí a Jerusalén, ¿sí? Este es algo, se los puse aquí porque muchas veces oímos el monte Gerizim, el monte Moriah, sí, aquí está el monte Tabor, aquí están todos los montes. Se los voy a poner en el chat para que lo puedan ver, porque muchas veces no ubicamos bien dónde están todos los montes. Pero también Jerusalén era un subir a Jerusalén porque geográficamente pues también subían estas planicies y luego estos montecitos y luego subían hasta acá a Jerusalén, ¿sí? Pero siempre se refiere sobre todo a la cuestión de espiritualmente subir a Jerusalén. Entonces dice que vayan los más influyentes de ustedes, vayan allá conmigo, dice, y si hay algo malo en el hombre, que lo acusen. Después de haberse quedado no más de 8 o 10 días entre ellos, descendió a Cesarea y al día siguiente, ¿qué nos dice esto? Rapidito, él era muy diligente, Festo. Al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Inicia otra vez el juicio de Pablo, ¿sí? Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén. Allá van los judíos a acusarlo, presentando contra él muchas y graves acusaciones, pero ¿qué? Que no podían probarlos.
no podían probar esas acusaciones, eran falsas, ¿sí? Mientras Pablo decía en defensa propia, no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César, que en aquel tiempo era Nerón. Sí, Nerón ya estaba después de Claudio, ahora estaba Nerón. Entonces dice, no he cometido ningún delito ante la ley. ¿Por qué es importante también esto? Fíjense cómo Pablo nunca va en contra de la ley ni transgrede la ley. No es necesario transgredir la ley para declarar y llevar el nombre de Jesús ante todos, ¿sí? Fíjense, él siempre decía, no he transgredido absolutamente ninguna ley. El 9, pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, imagínense, pues también Festo acababa de llegar, era el nuevo gobernador, ¿verdad? Entonces decía, pues yo tengo que aquí quedar bien con la gente, porque si no se me subleva. Y entonces, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿estás dispuesto a ir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? ¿Sí? Entonces Pablo respondió, ante el tribunal de César estoy. ¿Qué estaba diciendo él? Allá ya me juzgaron, ¿sí? Y no pudieron comprobar nada. Ahora estoy ante este tribunal. Me estoy presentando ante el tribunal de Roma, ¿sí? Dice, fíjense, que es donde debo ser juzgado, porque él era romano y entre la ley él debía ser juzgado por los romanos. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también usted muy bien sabe. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir, que se cumpla la ley. Pero si ninguna de esas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Fíjense aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo. Él dijo, aquí no quieren juzgarme, yo apelo a la máxima autoridad. Acuérdense, nosotros tenemos la máxima autoridad, porque el que nos juzga, ¿sí? Nuestro abogado, nuestro juez máximo es Dios. Apelamos a la máxima autoridad, porque Dios a final de cuentas es el que va a hacer la justicia perfecta, la justicia divina, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Lo mismo que siempre hemos dicho, la venganza no es tuya. Deja que el juez máximo, tú apela a la máxima autoridad, que es Dios. Entonces, dice, pasados varios días, el rey Herodes Agripa II y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. ¿Quién es este Herodes Agripa II? ¿Por qué es rey? ¿Él dónde gobernaba? Fíjense, lo que pasa es que este Herodes Agripa obviamente llevaba el nombre de Herodes, era de la dinastía herodiana, de Herodes el Grande, pero Herodes el Grande era el bisabuelo de este Herodes Agripa, ¿sí? Entonces, este bisabuelo, Herodes el Grande, es el que había mandado matar a los niños, tratando de acabar con la vida de nuestro Redentor, de Jesús. El abuelo de él, ¿sí? Fue el que, ya lo vimos, decapitó al apóstol, a Juan, ¿se acuerdan? Entonces, el Padre martirizó a Santiago el apóstol, ¿se acuerdan? Entonces, imagínense cómo venía esto. El bisabuelo hace la matanza de los niños, el abuelo manda decapitar a Juan el Bautista y el padre fue el que mató a Santiago el apóstol, ¿se acuerdan? El que ya lo vimos también. Entonces, este era el famoso Herodes Agripa II. Sin embargo, él no tenía un gran territorio donde él gobernaba.
sino que le habían encomendado, ¿sí? El César le había encomendado a él que fuera y que él viera todos los asuntos del templo de Jerusalén. Acuérdense que Herodes el Grande lo había reconstruido. Entonces, él era muy avesado en todas las cosas de los judíos. Y le habían dicho, tú encárgate de todos los asuntos del templo de Jerusalén. Entonces, él sabía de lo que estaban hablando, él conocía la Torá, él sabía muy bien, ¿sí?, qué era lo que estaba aquí en juego. Él conocía a los fariseos, los saduceos. Entonces, por eso vamos a ver cómo se defiende el apóstol Pablo ante el rey Herodes Agripa II. Y entonces va Herodes Agripa II y va a visitar a Festo, ¿sí? Como estuvieron allí estos dos, Berenice, ahora Berenice se le llama consorte en algunos de los papeles, era hermana de Herodes Agripa II. Sin embargo, bueno, algunos historiadores, como siempre andaba con él, etcétera, ¿verdad? Pues dicen que había ahí una relación no muy sana entre estos hermanos. Dice, como estuvieron allí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey diciendo, hay un hombre que Félix dejó preso, como quien dice, pues me dejó esta chambita, ¿verdad? Acerca del cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él, pidiendo sentencia condenatoria contra él. Yo les respondí que no es costumbre, y aquí la palabra costumbre es etos, no es ético. Fíjense, Festo era un hombre recto. No es ético, ¿sí?, de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. Es decir, que aquí en la ley romana, no es así en todas las leyes, pero en la ley romana, eres inocente hasta que se te compruebe la culpabilidad. Entonces, así que cuando se reunieron aquí, sin ninguna demora, al día siguiente me senté en el tribunal y ordené traer al hombre diligente, ¿sí? Levantándose los acusadores, presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Festo, obviamente, por lo que estamos viendo aquí, él no entendía, él no sabía un cierto Jesús que se murió pero que está vivo, no le entiendo a este Pablo. Pero en cuanto a la ley romana, no hay nada de qué acusarlo, ¿sí? Pero estando yo, y fíjense, aquí le dice, yo perplejo cómo investigar estas cuestiones, le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá. Pero como Pablo apeló que se le tuviera bajo custodia para que el emperador Nerón diera el fallo, ordené que continuara bajo custodia hasta que yo lo enviara al César. Hasta que yo lo enviara al César. Entonces Agripa II dijo a Festo, a mí también me gustaría oír al hombre. Fíjense, ahí está ya Agripa con ese gusanito, dijo, pues a mí también me gustaría ver de qué se trata esto, ¿sí? Y le dijo a Festo, mañana mismo lo oirás, dijo Festo, ¿sí? Fíjense, ya había Pablo hablado en frente de Félix, de Festo y ahora de Agripa II. Ya eran 3 reyes o gobernantes importantes en los que Dios le había dado la oportunidad de hablar. 23. Así que al día siguiente, cuando Agripa II y Berenice entraron al auditorio, y aquí es donde estamos viendo, fíjense, en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo, fue traído Pablo. Y aquí es donde Pablo
se explaya. Imagínense, ¿qué le había dicho Dios? Tú vas a estar, tú vas a estar ante los reyes, tú vas a estar ante los gobernantes. ¿Y qué sucede? Entonces, pues aquí tiene a los más grandes gobernantes y gente influyente es en la capital de Cesarea, una ciudad muy grande y muy importante, donde había mucha gente importante. Y entonces Festo le dice: Rey Agripa y todos los demás aquí presentes con nosotros, este es el hombre acerca del cual los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hicieron una petición declarando a gritos que no debe vivir más, ¿sí? Pero a mí me parece que no ha hecho nada digno de muerte, pero como él mismo apeló al emperador Nerón, he decidido enviarlo a Roma. Sin embargo, no tengo nada definido sobre él para escribirle a mi señor, por eso le he traído ante ustedes y especialmente ante ti, rey Agripa, para que después de que se le interroga, yo tenga algo de qué escribir. Porque imagínense, les mando aquí en custodia a un preso, pero pues no sé ni de qué se le está acusando, pues cómo lo voy a mandar así ante el mismo César, porque la ley romana decía que tú podías ir ante el máximo tribunal a que si tú no estabas conforme, te inconformabas, como los amparos, por decir aquí, ¿verdad? Te inconformabas y podías ir subiendo hasta llegar a la máxima autoridad. Y me acuerdo de una situación que tuvimos con un equipo que compramos de rayos X, eh, pues muy caro y todo eso, y tuvimos problemas y se fue a juicio y estuvimos allí, luego tuve que ir a México a defender el punto y luego tuve que ir ante la Suprema Corte de Justicia y ahí ante los magistrados, ahí es impresionante, imponente, pero tú vas hasta el magistrado máximo en la Suprema Corte de Justicia a que te escuchen para que vean tu caso, en caso de que los jueces acá no lo diluciden. Entonces, por eso el apóstol Pablo conocía la ley romana y dice, yo voy hasta la máxima autoridad. Y entonces, ¿qué sucede? Fíjense lo que sucede. Dice, me parece absurdo al enviar a un preso no informar también de los cargos en su contra, ¿sí? Y fíjense, por eso dice especialmente ante ti, rey Agripa, ¿sí? Y vamos a ver por qué, por lo que ya mencionamos. Él no reinaba sobre un extenso territorio, pero tenía una gran influencia. Aparte estaba emparentado ahí, ¿verdad? Con alguien que era muy importante con el César. Entonces el César le había dado autoridad para inspeccionar asuntos del templo de Jerusalén, inclusive le había dado autoridad para nombrar al sumo sacerdote. Entonces Agripa estaba muy bien enterado de todo lo que eran las leyes judías, de todo lo que se movía en la religión judía y sabía muy bien quién era Jesús y sabía muy bien todo el movimiento que había hecho a raíz de Jesús. Hechos 26 dice, Agripa II dijo a Pablo, se te permite hablar en tu favor. Ahora, Agripa II no tenía autoridad en esa área. Era simplemente una audiencia, no era una cuestión legal, no se le estaba juzgando, ¿sí me explico? Simplemente le dice a Agripa II, ven, están con la mona ahí arriba de la mona. Y entonces Agripa II dice a Pablo, se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Qué increíble, imagínense la oportunidad del apóstol Pablo. Con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan, me considero afortunado, y en esta palabra afortunado es Macarios, grandemente bendecido, ¿sí? Bienaventurado,
oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de usted. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Creen ustedes que le preocupaba al apóstol Pablo su defensa? ¿Qué era lo que más le preocupaba al apóstol Pablo? Vamos a ver, ¿sí? Sobre todo porque es experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos. Aquí le está diciendo, pues sí, él podía nombrar al sumo sacerdote, que conocía muy bien de lo que Pablo le iba a hablar. Dice, por lo cual le ruego que me escuche con paciencia. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud. Y aquí fíjense, ¿qué es lo más importante? ¿Qué está haciendo Pablo? Lo que está haciendo es dar su testimonio. Sacó en leyes y empezó a decir y a defenderse en contra de ellos. No, ¿con qué se defendió? Con su testimonio. Es muy importante tu testimonio. Es muy importante tu testimonio, porque tu testimonio es lo que presentas delante de la gente y Dios te respalda. Y entonces dice, fíjense, todos me conocen desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo, mi nación, y en Jerusalén. Recuerden que él había nacido en Tarso, ¿sí? Sin embargo, Saulo de Tarso, sin embargo, a temprana edad él se había ido a vivir a Jerusalén. De hecho, ya vimos que un sobrino de él, es decir, la hermana vivía en Jerusalén y un sobrino de él vivía también allí en Jerusalén. Dice, yo me crié en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. ¿Qué quiere decir eso? Yo era fariseo de fariseos, lo había dicho ya antes, ¿sí? Y seguí toda la ley tal cual era. Dice 6. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Y aquí entra el Evangelio. Aquí empieza Pablo a hablar de Jesús. Sí, ya saben mi vida, ya saben quién soy yo, pero a mí lo que me importa es presentarles al Salvador del mundo. Y dice, ¿por qué estoy enjuiciado? Fíjense, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? ¿A quién le estaba hablando? Al rey Agripa. Tú sabes muy bien que Jesús resucitó de los muertos. ¿O no crees que nuestro Dios pueda resucitar de los muertos? Fíjense lo que está diciendo, ¿sí? Entonces aquí dice, ¿por qué estoy enjuiciado? Porque Jesús, nuestro Salvador, como lo dijeron los profetas, resucitó y esa es nuestra victoria. Ese es el Salvador del mundo, ha venido Dios mismo y ha resucitado. Y entonces dice 9, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué les está diciendo? Yo igual que ustedes, yo decía, ese Jesús de Nazaret, pues ¿quién es, verdad? Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén y lo hice. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes. Esta frase es muy importante. Yo no hacía las cosas por mi propio, porque yo quería hacerlo. Yo lo hacía bajo legalidad. Y fíjense, siempre el apóstol Pablo está hablando de esto, porque esta es una defensa que se dice que Teófilo era el abogado del apóstol Pablo y todo esto era un juicio legal que Lucas estaba poniendo. Nunca el apóstol Pablo transgredió la ley. Dice, yo hice esto con la autoridad recibida de quienes, de los principales religiosos,
de ustedes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto. Entonces, ¿qué quiere decir? Era parte del Sanedrín, era parte de los que votaban, era gente importante. Dice, y yo votaba en contra de ellos, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. Y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndoles aún hasta en las ciudades extranjeras. Pues claro, por eso iba a Damasco cuando sucede algo increíble. Y aquí empieza él a decirles, ocupado en esto, yo estaba ocupado en lo que tenía que hacer. Cuando iba para Damasco, con autoridad, y lo repite, y comisión de los principales sacerdotes, o sea, los religiosos me dieron todas las cartas para yo hacerlo. Dice, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y acuérdate de esto, cuando te persigan a ti por causa de Jesús, no es a ti a quien persiguen, es al mismo Jesús. Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y aquí hay algo que no habíamos visto antes, ¿sí? Ya había dado Pablo su testimonio, ya lo habíamos leído, ¿sí? El testimonio. Sin embargo, aquí dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir cuando van dirigiendo una yunta de bueyes o a los animales y todo eso, traen unas varitas y a veces tienen que picarles porque se quieren ir para otro lado, ¿sí? Y entonces tienen que picarles para que se vayan en la dirección correcta. ¿Y qué le está diciendo? Yo soy soberano, yo te he llamado, tienes un llamamiento, ¿sí? No andes dándole patadas al que quiere estarte guiando en el camino. ¿Viste? Y entonces dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, y acuérdense, vamos a subrayar todo siempre que veamos levántate, porque Dios siempre te está diciendo, levántate. Estás desanimado, estás ahí tirado, no sabes a dónde ir, levántate, porque Dios tiene un camino maravilloso y perfecto para ti. Levántate y ponte en pie, yérguete, ¿sí? Le dice, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Era una promesa, era un mandato y una promesa, porque cuando Dios te da un mandato y te dice que tienes que una designación, también te dice, pero yo estoy aquí contigo. Así es, cuando Jesús, recuerden, les dijo, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo he mandado. Ese era el mandato, no era fácil, pero ¿qué les dice Jesús? Y yo estaré contigo todos los días de tu vida. Eso es lo que le está diciendo aquí. Dice, yo me apareceré a ti cuando lo necesites. Y dice, no solo de las cosas que has visto, sino también en que me apareceré a ti. Te rescataré, fíjense, dice, te rescataré del pueblo judío y de los gentiles. ¿Y qué estaba haciendo? Eso mismo. Había usado
a los romanos, al ejército romano, para que los rescataran de los judíos y de los gentiles, a los cuales yo te envío. Dios mismo te envía, pero Él mismo te va a rescatar. Dice, para que les abras los ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban, ¿cómo? Por la fe en mí, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Tenemos una herencia. ¿Qué tenemos que hacer para obtener esa herencia? Creer, dice, por la fe en mí. ¿En quién? En Jesús. Van a recibir el perdón de tus pecados y una herencia maravillosa. Dice, por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse. Y aquí vemos otra vez la misma secuencia. Primero tenemos que arrepentirnos. ¿Cómo nos vamos a arrepentir? Al vernos cómo hemos sido enfrente de un Dios santo que ha mandado a su propio Hijo para perdonarnos. Si no nos arrepentimos, vamos a seguir caminando hacia el mismo precipicio que nos lleva a la muerte eterna, ¿sí? Arrepentirse. ¿Y qué quiere decir arrepentirse? Arrepentirse quiere decir voltear 180 grados. Te arrepientes y en lugar de ir siguiendo las pautas del enemigo, ahora te regresas hacia Dios, ¿sí? Volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Primero te arrepientes. Obviamente primero crees, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo, te arrepientes, te vuelves a Dios y luego vienen las obras que son fruto de ese arrepentimiento, ¿sí? Y dice, fíjense, dignas, axios, axios que son congruentes, esas obras, ¿sí?, que corresponden a tu vida nueva, que corresponden a ese arrepentimiento. Entonces son dignas, por eso dice dignas de arrepentimiento. Dice, por esta causa algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Simplemente está diciendo. Así que habiendo recibido ayuda ¿de quién? ¿De quién? De Dios. O sea, Dios fue el que me salvó. Ayuda de Dios. Continúa hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Yo simplemente estoy diciendo lo que tú ya conoces, Rey Agripa, lo mismo que los profetas siempre han dicho, que el Cristo, el Mesías, había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Óyelo tú, Pedro, para que lo entiendas, Juan. Te lo estoy diciendo a ti, Rey Agripa, judíos y gentiles, y tú lo conoces y tú lo sabes. Tú sabes de quién estoy hablando. Mientras Pablo decía esto en su defensa, ¿sí? ¿Qué pasa con Festo? Festo no conocía nada de esto. Él estaba boquiabierto, ¿sí? Y Pablo estaba diciendo su testimonio. Y entonces Festo dijo a gran voz, Pablo, estás loco. Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. ¿Qué es esto de lo que me estás hablando? ¿Sí? Pero Pablo le respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo. ¿Sí? ¿A qué nos recuerda esto? ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro empezó
hablar y hablaban en lenguas después de que habían recibido al Espíritu Santo. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Decían, están borrachos, están borrachos. Y Pedro dijo, no estamos borrachos. No, Señor. Y lo mismo está diciendo aquí Pablo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Sí? Fíjense lo que está diciendo. Porque el rey Agripa, dice, el rey entiende estas cosas. Agripa, te estoy hablando a ti. Tú entiendes estas cosas y es tu oportunidad. Dice, también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Todo el mundo lo sabe. He recorrido Asia, he recorrido todas partes. En Jerusalén lo saben, que Jesús resucitó. Y aquí lo dice, y Él es el primero en resucitar. Y nosotros, cuando muramos, también vamos a resucitar. No va a haber muerte para nosotros. Dice, Rey Agripa, y lo confronta. ¿Cree usted en los profetas? Yo sé que cree. Y esta es una confrontación para nosotros. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Yo sé que tú sabes quién es. Yo sé. ¿Estás dispuesto a seguirlo? ¿Estás dispuesto a ser un testigo de Jesús? Entonces Agripa II le dijo a Pablo, en poco tiempo me persuadirías a que me haga cristiano, ¿sí? Y este haga la palabra es ginomai, no es hacerme de nombre. Sí, sí soy cristiano, sí soy cristiano. No, ginomai. Ginomai quiere decir recibirlo en el ser y ser transformado, ser completado el milagro. Eso es lo que quiere decir hacerse. No es nada más ponerse aquí y decir soy cristiano, ni checar qué religión tiene usted, pues soy cristiano. No, es ginomai, es recibirlo y ser transformado para que ese milagro de la transformación se haga. Dice, por poco, en poco tiempo me persuadirías a que me haga cristiano. Y Pablo contestó, quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo usted, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser como yo soy, a excepción de estas cadenas que estaba diciendo, soy servidor y prisionero y testigo de Jesús, pero sin cadenas. Yo quisiera que ustedes también fueran como yo, testigos de Jesús y no encadenados. Dice el rey 30, el rey, el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron. Todos tuvieron, imagínense en ese foro, en ese teatro, la gente más importante de Cesarea, la ciudad más importante de toda esa área, de esa provincia, con el rey Agripa, con Festo ahí presente. Y dice, y mientras se retiraban, hablaban entre sí diciendo, este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Él simplemente es un testigo de lo que Jesús ha hecho en su vida. Agripa II le dijo a Festo, este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado al César. ¿Qué veredicto estaban diciendo ahí? El veredicto, Pablo es absuelto de todo cargo. Nosotros no encontramos nada que Pablo haya hecho y que haya transgredido la ley, ¿sí? Sin embargo, ¿cuál era lo más importante para Pablo? Él no disertó que era defendiéndose o diciendo de los demás.
Él dio su testimonio. Ese testimonio es lo que Dios avala. Esa es nuestra comisión, nuestra misión en el mundo que Dios nos ha dado, porque por su gracia y su favor, dice, nos rescató de tinieblas, de las tinieblas de nuestra mente, de nuestro corazón, que no entendíamos. Como Festo, estás loco, ¿cómo dices esas cosas? Que Jesús resucitó, que murió por mí, por mis pecados. Tú conoces a Jesús, conocemos a Jesús. Y hoy te dice, lo único que te pido es que seas mi testigo y le muestres al mundo mi amor, mi salvación, porque yo morí por todos. Y ante todos tendremos que comparecer y que seamos unos testigos fieles del amor de Dios, del perdón de Cristo. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta mañana. Gracias porque tú siempre nos hablas a nuestro corazón. Tú siempre estás pendiente de nosotros y estamos con todo nuestro corazón, abierto nuestro corazón a lo que tú nos dices. A cada quien tienes una palabra de aliento, de dirección. Gracias, Señor. Que nos levantemos y nos pongamos de pie para ser tus testigos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.